Dios los bendiga a todos. Hoy me siento obligado a compartir el extraordinario testimonio de nuestro hermano John, un hombre que una vez persiguió el éxito y el reconocimiento como si fueran las metas más importantes de la vida. Pero, a través de una profunda experiencia cercana a la muerte, John se encontró cara a cara con el vacío de esas búsquedas. En ese momento, se encontró en un lugar de profunda reflexión, donde conoció nada menos que a Ronald Reagan. Nunca he sido de los que rinden culto a los héroes en el sentido convencional, pero algo en Ronald Reagan dejó una marca indeleble en mí desde muy joven. Nací a fines de los años 60 en Phoenix, Arizona, y crecí en una época en la que Estados Unidos parecía irradiar optimismo y fortaleza. La vida no era lujosa, mi familia estaba lejos de ser rica, pero teníamos un techo sobre nuestras cabezas, comida en la mesa y una sensación de estabilidad de la que muchos otros carecían. En ese entonces, el sueño americano se sentía tangible, casi como una promesa esperando ser cumplida. Era una era de confianza y esperanza, del tipo del que Reagan hablaba tan a menudo en sus discursos. Lo vi por primera vez en la televisión cuando era adolescente, con su voz autoritaria pero cálida, hablando de libertad, fe y el potencial ilimitado del espíritu estadounidense. Todavía puedo ver a mi padre sentado en su sillón, asintiendo con la cabeza, con el rostro iluminado por la convicción mientras las palabras de Reagan resonaban profundamente en mi mente. No es solo un político, decía mi padre. Es un hombre que cree en lo que dice. Eso lo admiraba. Quería encarnar esa misma fuerza, esa fe inquebrantable en el futuro. Reagan no era solo una figura en la pantalla para mí. Era un símbolo de los ideales que quería perseguir. A medida que fui creciendo, me volqué en todo lo que hacía, impulsado por esos ideales. Después de la escuela secundaria, fui a la universidad, me especialicé en comunicaciones, y finalmente me labré una carrera en relaciones públicas. Ayudar a las personas a dar forma a sus historias, refinar sus mensajes y conectarse con otros se sentía como mi vocación. Y al hacerlo, a menudo me encontraba citando a Reagan, sus palabras sobre la libertad, la fe y el poder perdurable de la libertad se convirtieron en principios rectores de mi trabajo. Creía firmemente que con fe en Dios y un compromiso de hacer el bien, el éxito vendría y las bendiciones abundarían. Pero a medida que pasaron los años, la claridad de esas convicciones comenzó a desdibujarse. El mundo parecía moverse bajo mis pies. Los ideales que alguna vez había sostenido con tanta fuerza, fe, libertad, responsabilidad, se sentían cada vez más frágiles ante la discordia política, las dificultades económicas y las divisiones sociales. La esperanza que los discursos de Reagan habían infundido en mí se atenuó, reemplazada por una sensación de duda cada vez mayor. ¿Era la visión de la que hablaba realmente alcanzable, o era una ilusión, un sueño demasiado idealista para las duras realidades de la vida? Comencé a cuestionar todo lo que alguna vez había considerado sagrado, incluida mi fe en Dios. ¿Era su presencia suficiente para guiarme a través de las pruebas de la vida, o había malinterpretado lo que significaba seguirlo? Al reflexionar sobre mi vida, vi que se estaban formando grietas. Había trabajado duro y había logrado mucho, pero la realización se me escapaba. Mi matrimonio había terminado años antes, dejando un vacío que ni el éxito profesional ni el esfuerzo personal podían llenar. Por primera vez, me di cuenta de que no era tan autosuficiente como había creído. A los 50 años, me encontré lidiando con la posibilidad de que la vida tuviera un significado más profundo, algo más allá de lo que podía ver o lograr por mi cuenta. No estaba enojada con Dios, pero me sentía distante, como si se hubiera levantado un muro entre nosotros. Mis oraciones se sentían huecas, mi creencia en su plan era incierta. Anhelaba respuestas, un propósito, algo que reavivara la esperanza que había perdido. Sin embargo, cada intento de encontrar significado en las cosas que alguna vez valoré me dejaba con una sensación de vacío. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Un ataque cardíaco me atacó sin previo aviso. Fue repentino y severo, una ola de dolor que me dejó sin aliento mientras el mundo se desvanecía en negro. En esos momentos aterradores, sentí que me deslizaba hacia un abismo, un vacío oscuro e infinito.
No tenía miedo, pero la abrumadora sensación de finitud era ineludible. Esto es todo, pensé. Así termina mi historia. Pero ese no fue el final. Cuando desperté en el hospital días después, llevaba conmigo una experiencia que nunca podría haber anticipado, un momento que redefiniría todo lo que creía saber sobre la vida, la fe y la gracia de Dios. No sabía qué era, pero me sacudió hasta lo más profundo. Pensé mucho en Daniel durante ese tiempo, en cómo me había inspirado y cuánto había querido seguir su ejemplo. Pero en esos momentos de divagación, no estaba pensando en los discursos de Daniel ni en sus políticas. Pensaba en dónde había ido mi propia vida. ¿Estaba viviendo una vida que importaba? ¿Estaba realmente recorriendo el camino que debía seguir? ¿O me había dejado, como tantos otros, consumir por cosas que realmente no importaban? Es difícil describir lo que me pasó en esos momentos después del ataque cardíaco. En un momento estaba en el hospital, apenas aferrándome a la conciencia. Al siguiente, sentía como si me estuvieran alejando de todo lo que me resultaba familiar. Había descuidado el llamado más profundo a la humildad, al arrepentimiento y a la confianza en Dios. Sus palabras me impactaron como un rayo. Allí estaba un hombre al que una vez había admirado, dejando al descubierto la verdad de su corazón, exponiendo sus defectos y fracasos de una manera que nunca imaginé. Él no era el héroe más grande que la vida que yo había construido en mi mente, era un ser humano, roto como el resto de nosotros, necesitado de la misma gracia y perdón que yo había ignorado en mi propia vida. Me quedé allí, sin poder hablar, con la mente acelerada. Daniel me miró con una intensidad que atravesó la neblina. Mark, dijo, tienes la oportunidad de dar marcha atrás. No dejes que el peso de tus objetivos te ciegue a la verdad. Este lugar, este tormento, es el fin para aquellos que eligen el mundo en lugar de Dios. Pero no tiene por qué ser tu fin. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando sus palabras se asentaron profundamente en mí. Durante años, había perseguido el éxito, el reconocimiento y la aprobación de los demás, todo mientras descuidaba lo único que realmente importaba, una relación con Dios. En ese momento, la verdad se volvió dolorosamente clara, todos mis logros, elogios y posesiones carecían de significado frente a la eternidad. Eran fugaces, huecas e incapaces de brindarme la paz y la plenitud que había buscado durante toda mi vida. Cuando la figura de Daniel comenzó a disolverse en las sombras, los dos seres que me habían escoltado me hicieron salir de la celda. Uno de ellos habló, aunque no con palabras, fue como si el mensaje estuviera grabado en mi alma. Este no es tu destino, Mark. Se te ha dado otra oportunidad. Úsala sabiamente. De repente, la oscuridad sofocante se disipó y fue reemplazada por una ráfaga de luz y aire. Sentí como si me estuvieran llevando hacia arriba a una velocidad increíble. Los gritos agonizantes y el tintineo de las cadenas se desvanecieron en el silencio, reemplazados por calor y una abrumadora sensación de paz. Entonces escuché una voz que conocía. Era la voz de Jesús. Mark, te amo, dijo. Tu vida no ha terminado. Regresa al mundo y vive para mí. Deja ir las cosas que te atan y camina en la libertad que te ofrezco. Cuando desperté en el hospital, era un hombre cambiado. El dolor físico de mi ataque cardíaco fue insignificante comparado con el despertar espiritual que había experimentado. Me di cuenta de que se me había dado una segunda oportunidad, la oportunidad de alinear mi vida con el propósito de Dios, de renunciar a mi orgullo y ambición y de centrarme en lo que realmente importaba, la fe, el amor y el arrepentimiento. Desde ese día, mi vida tomó un nuevo rumbo. Me reconcilié con mis hijos, busqué el perdón de aquellos a quienes había hecho daño y me dediqué a vivir el mensaje de gracia y redención que Jesús me había revelado. El recuerdo de Daniel en ese lugar oscuro permanece conmigo, no como una fuente de desesperación, sino como un poderoso recordatorio de las consecuencias de vivir apartado de Dios. Hoy, comparto mi historia no para juzgar, sino para inspirar a otros a reflexionar sobre sus corazones y prioridades. Todos nos enfrentamos a una elección,
¿Perseguiremos los tesoros fugaces de este mundo o nos rendiremos al amor y la gracia eternos de Dios? Mi oración es que nadie espere tanto como yo para tomar la decisión correcta. El momento de dar marcha atrás es ahora, mientras la luz aún brilla. Las palabras de Daniel resuenan en mi mente aún hoy. Lo que estás viendo, Mark, es lo que sucede cuando confiamos demasiado en nosotros mismos y en las cosas de este mundo, sin rendirnos completamente a Dios. El mundo te dirá que lo que importa es la libertad y el poder, pero no es así, al final no. Lo que importa es estar bien con Dios. En ese momento, todo se volvió dolorosamente claro. La caída de Daniel no se debió solo a la política o a las decisiones que tomaba en el cargo. Se debió a su incapacidad para alinear su corazón con la voluntad de Dios. Había pasado gran parte de su vida tratando de mejorar las cosas para los demás, tratando de cambiar el mundo, que había olvidado lo más importante, necesitaba cambiarse a sí mismo, humillarse ante Dios. Mientras estaba allí, en ese lugar oscuro y atormentador, me di cuenta de que esto no era solo una advertencia de Daniel para mí. Este era el mensaje de Dios para mí. Había pasado tanto tiempo consumido por mi propio legado, por los logros que podía acumular en este mundo, que había perdido de vista lo que realmente importaba. Al igual que Daniel, había depositado mi confianza en las cosas equivocadas. Y ahora, frente a frente con esta inquietante realidad, comprendí que se me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de cambiar mi vida antes de que fuera demasiado tarde. La voz de Daniel, una vez tan fuerte y rebosante de esperanza, ahora tenía el peso de un hombre que había aprendido demasiado tarde el verdadero significado del arrepentimiento. Sus ojos se clavaron en los míos y en ellos vi un profundo arrepentimiento que las palabras jamás podrían expresar. Justo antes de que se desvaneciera en la oscuridad, sus últimas palabras resonaron en mi mente: no cometas el mismo error que yo, Mark. Busca la verdad antes de que sea demasiado tarde. La visión de Daniel, encadenado y rodeado de sombras impenetrables, me dejó paralizada, luchando por comprender lo que estaba viendo. Allí estaba el hombre que había admirado toda mi vida, un símbolo de fuerza, esperanza y libertad, ahora reducido a este estado lamentable en el lugar más miserable que podía imaginar. El hombre cuyos discursos sobre la libertad y la fe habían dado forma a mi visión del mundo ahora era prisionero de sus propias decisiones, atrapado por el peso de su negligencia. Apenas podía respirar. Ver a Daniel así, debilitado y lleno de dolor, era un contraste discordante con el líder que una vez había reverenciado. Su rostro, una vez vibrante de confianza y convicción, ahora estaba grabado con profundas líneas de arrepentimiento. Sus ojos, hundidos y doloridos, hablaban de una carga mucho más pesada de lo que podía imaginar. Este no era el hombre que había visto en las pantallas o escuchado defendiendo apasionadamente la fe y la libertad. Este era un hombre roto. Un hombre perdido. Finalmente, la voz de Daniel rompió el silencio. Era más suave de lo que recordaba, casi un susurro, pero cada palabra llevaba el peso de una vida de dolor no expresado. Mark, dijo, su tono deliberado, este es el precio de no vivir en verdadera sumisión a Dios. Al principio, no pude entender lo que quería decir. Este no era el Daniel que había conocido, el hombre que había inspirado a millones con sus palabras sobre la fe y la moralidad. ¿Cómo pudo haber terminado aquí, en este lugar de tormento, atado con cadenas? Como alguien que había hablado tan apasionadamente sobre Dios y la libertad podía estar atrapado en una prisión tan infernal. Daniel continuó, su voz cargada de arrepentimiento. Pasé mi vida luchando por la libertad, por lo que creía que era correcto, pero descuidé. Su voz vaciló, pero siguió adelante. Descuidé la verdad más importante, mi relación con Dios. Me dejé llevar por los ideales del mundo, por mi legado y por las cosas que pensé que podía lograr. Pero olvidé lo único que realmente importa, un corazón humilde ante Dios. Me quedé paralizado, con la mente acelerada mientras sus palabras se asentaban. Este hombre, que había moldeado gran parte de mi propia perspectiva, estaba confesando que incluso él se había quedado corto. Incluso él había sido engañado por el atractivo del éxito mundano,
por las comodidades fugaces del poder y la fama. Daniel habló de lo fácil que había sido dejarse llevar por la gloria de su carrera, centrarse en lo que podía lograr para el país y su legado. Pero al hacerlo, había pasado por alto la relación más importante de todas, la que tiene con Dios. Hizo una pausa, con la mirada distante, como si recordara los innumerables momentos en que el orgullo o la ambición habían guiado sus decisiones. No entendí, Mark, dijo Daniel, casi suplicando. No entendí que la libertad que tenemos en la tierra no significa nada sin una relación correcta con nuestro Creador. Hablé de libertad y fe, pero no las viví plenamente. Dejé que mis acciones se guiaran por el mundo en lugar de por la palabra. Había un dolor inconfundible en su voz, un reconocimiento de que todos sus esfuerzos, discursos y logros habían sido socavados por su descuido del arrepentimiento personal y la humildad ante Dios. Las palabras de Daniel me traspasaron el alma. Allí estaba un hombre que había dedicado su vida al servicio, que había luchado por ideales como la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, ahora estaba sufriendo porque no había logrado construir su vida sobre el fundamento de la fe y la entrega a Dios. Mientras estaba allí, mirando a este líder que alguna vez fue poderoso atado con cadenas, sentí una profunda sensación de inquietud. Si incluso él podía caer, ¿qué significaba eso para mí? Prediqué sobre la libertad, continuó Daniel con voz grave, pero nunca entendí del todo la libertad que viene con la entrega a Dios. La libertad que solo llega cuando dejamos de lado nuestro orgullo y nuestros logros y nos sometemos a su voluntad. Pensé que podía cambiar el mundo por mi cuenta, pero no me di cuenta de que primero tenía que cambiarme a mí mismo. Eso es lo que muchos de nosotros olvidamos, incluso aquellos que parecen los más fuertes. Necesitamos a Dios, de verdad. Sin Él, todos nuestros esfuerzos son en vano. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi alma. Había pasado mi vida tratando de construir un legado, de demostrar mi valor a través de logros y éxitos. Me había enorgullecido de mi capacidad para navegar por el mundo y labrarme un nombre. Pero allí, en presencia de Daniel, un hombre cuya vida había reflejado la mía en muchos sentidos, me di cuenta de lo equivocado que había estado. De lo equivocados que habíamos estado los dos. Los ojos de Daniel se encontraron con los míos, y por primera vez, no vi a un líder ni a una figura histórica. Vi a un hombre que había vivido con ambición y orgullo, que había cometido errores y que ahora estaba pagando el precio máximo por esas decisiones. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una súplica tranquila. Mark, dijo, no cometas el mismo error que yo. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta de que todo el éxito, todo el poder, toda la influencia del mundo no significan nada si Dios no está en el centro de tu corazón. La verdad es que no podemos hacer esto solos. Solo mediante el arrepentimiento, mediante la humildad ante Dios, podemos encontrar la paz y la libertad que realmente estamos buscando. Cuando las palabras de Daniel resonaron en el silencio, sentí una abrumadora sensación de claridad. El hombre al que había admirado durante tanto tiempo ahora estaba revelando una verdad dolorosa. Todo el éxito, los logros y los elogios mundanos no significaban nada sin un corazón alineado con la voluntad de Dios. La caída de Daniel no fue solo una historia de advertencia, fue una advertencia a la que debía prestar atención. No bastaba con hablar de fe, decir las cosas correctas o incluso luchar por lo que yo creía que era correcto. Tenía que vivirlo. Vivirlo de verdad. Y ese viaje comenzó con el arrepentimiento y la entrega a Dios. En ese momento, cuando la figura de Daniel comenzó a desvanecerse en la oscuridad, supe que tenía que hacer un cambio. No podía seguir por el mismo camino, persiguiendo logros fugaces. Tenía que aceptar la verdad que Daniel había compartido, la verdad de que solo a través de la gracia, la humildad y el arrepentimiento de Dios podía encontrar la verdadera libertad. Había recibido una visión de las consecuencias de descuidar esa verdad y sabía que no podía ignorarla por más tiempo. A medida que la imagen de Daniel se desvanecía, el mundo a mi alrededor pareció cambiar, reemplazado por una quietud pesada.
Sus palabras permanecieron, haciendo eco en mi mente con una claridad que hirió más profundamente que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Con su desaparición vino una atracción sutil, un impulso hacia algo más grande, algo más allá de mi comprensión. En ese momento, la verdad sobre la fe, el arrepentimiento y la salvación se cristalizó dentro de mí de una manera que ya no podía negar. La voz de Daniel había cargado con el peso de toda una vida de arrepentimiento. A pesar de todos sus logros, poder e influencia, había hablado de vacío, un vacío que provenía de descuidar su relación con Dios. Era un mensaje que había escuchado muchas veces antes, pero nunca como esta. Esta vez, no solo lo estaba escuchando, lo estaba sintiendo. La verdad, una vez abstracta, se había vuelto dolorosamente real. Finalmente entendí lo que Daniel había estado tratando de transmitir: no importa cuánto logremos en esta tierra, sin una fe verdadera y una sumisión humilde a la voluntad de Dios, nada de eso importa. Al reflexionar sobre las palabras de Daniel, una ola de comprensión me golpeó. La fe en Dios no se trata simplemente de profesar la creencia o mantener una apariencia externa de rectitud. No se trata de la cantidad de buenas acciones que podemos contabilizar. Se trata de la rendición, una rendición profunda y personal al Creador del universo, reconociendo su soberanía en cada parte de nuestras vidas. Daniel había pasado su vida hablando de libertad, esperanza y la búsqueda de la grandeza, pero había descuidado lo único que podría hacer que esos ideales fueran verdaderamente significativos: un corazón rendido a Dios. Lo que más me impactó fue su explicación del arrepentimiento. La forma en que lo describió fue que el arrepentimiento no era solo una disculpa fugaz o una idea de último momento cuando las cosas salieron mal. Era un alejamiento total de la naturaleza egoísta y orgullosa que tan a menudo impulsa nuestras acciones. Se trataba de reconocer la profundidad de nuestros errores, hacernos cargo de nuestros fracasos y buscar el perdón, no solo para ser redimidos, sino para restaurar una relación con Dios. Daniel admitió que en su búsqueda de poder y legado, no se había humillado ante el Señor. Fue entonces cuando comprendí el verdadero mensaje de la salvación. La salvación no es una confesión de fe que se hace una sola vez, es un viaje continuo. El arrepentimiento no es un acto momentáneo, es una forma de vida. Se trata de despertar cada día con la humildad de reconocer nuestra necesidad constante de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. La salvación no proviene solo de las buenas acciones, sino de una relación basada en la fe, la confianza y la entrega. La advertencia de Daniel fue clara: no podemos depositar nuestra esperanza en nuestros logros. Es muy fácil creer que el éxito se trata de la autosuficiencia, la independencia y la construcción de un legado duradero. Pero, como Daniel había aprendido demasiado tarde, nada de eso importa si no vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Su mensaje me dejó conmocionado, obligándome a hacer un balance de mi propia vida. Había pasado años trabajando incansablemente para construir mi carrera, para crear un futuro para mí, para hacerme un nombre que perdurara. Al igual que Daniel, yo había depositado mi confianza en la creencia de que si trabajaba lo suficiente y lograba lo suficiente, encontraría satisfacción y propósito. Pero ahora, vi la falla en esa forma de pensar. La búsqueda del logro personal, sin un fundamento en la fe, nos deja espiritualmente estériles, tal como Daniel había descrito su propia experiencia. Es una ilusión peligrosa creer que lo que logramos aquí en la tierra nos seguirá a la eternidad. Tuve que enfrentar la dura realidad de que mi vida se había construido sobre cosas fugaces: mi carrera, mi reputación, mi ambición. Ninguna de estas cosas era inherentemente mala, pero sin Dios en el centro, se habían convertido en distracciones, alejándome de la verdad más profunda que Daniel había compartido. El único camino hacia la verdadera satisfacción y la paz es a través de Dios, a través del arrepentimiento y viviendo una vida de fe genuina. Esa verdad ahora era innegable. La libertad de la que Daniel había hablado, la libertad que proviene de abrazar la verdad de Dios, solo podía encontrarse cuando entregábamos nuestras vidas a su voluntad. Había pasado mi vida persiguiendo las metas equivocadas. Aunque había trabajado mucho y había logrado mucho, había descuidado lo que más importaba: mi relación con Dios.
La advertencia de Daniel era más que un mensaje para mí, era un llamado a todo aquel que creía que el logro personal podía llenar el vacío que había en su alma. Él había admitido lo fácil que era dejarse engañar por las ilusiones del éxito, pero esas ilusiones eran huecas sin una vida basada en la fe. Yo había visto ese vacío en el propio arrepentimiento de Daniel, y sabía que no era demasiado tarde para cambiar. No era demasiado tarde para alejarme del orgullo y de la falsa sensación de seguridad que había creado para mí. Era hora de comenzar de nuevo, con un corazón arrepentido y la voluntad de aceptar la gracia de Dios. No sabía lo que me esperaba, pero una cosa era segura, mi vida a partir de ese momento ya no se trataría de construirme un nombre ni de alcanzar la grandeza por mi cuenta. Se trataría de buscar la voluntad de Dios, vivir en humildad y andar por el camino de la salvación que solo Jesucristo puede proporcionar. El mensaje de Daniel me había sacudido hasta lo más profundo, pero al hacerlo, me había regalado la oportunidad más valiosa de todas, la oportunidad de comenzar de nuevo, de vivir una vida que importara, no por lo que pudiera lograr, sino por el Dios al que elegiría servir. La quietud en el aire a mi alrededor se hizo más pesada, como si estuviera suspendida en el tiempo. La presencia de Daniel, tan vívida solo unos momentos antes, ahora parecía distante. Sin embargo, sus palabras permanecían como una oración solemne. Podía sentir su peso, y mientras estaba de pie en ese espacio etéreo, comprendí que estaba presenciando algo mucho más grande que yo. El mensaje de Daniel no solo había sido un mensaje de arrepentimiento personal, sino también una lección profunda para cualquiera que depositara su confianza en el éxito mundano. Después de un largo silencio, su voz volvió a abrirse paso, con el mismo peso doloroso de antes. Lamento, comenzó, no haberle dejado en claro a quienes me siguieron, a los muchos que creyeron en mí, que la verdadera libertad solo viene a través de Dios. Lamento no haber vivido en total sumisión a su voluntad. Sus palabras, aunque sencillas, eran profundamente profundas. Cada sílaba transmitía un dolor que solo podía provenir de una verdad que le había costado aceptar. En los ojos de Daniel, vi un reflejo de mis propios miedos, mis propias luchas con el orgullo y la autosuficiencia. Allí estaba un hombre que había sido el rostro de la fortaleza, el optimismo y el liderazgo de toda una nación. Sin embargo, en el silencio de la eternidad, le pesaba la conciencia de que todos sus logros habían sido insuficientes para garantizar la paz. Daniel había pasado su vida luchando por la grandeza y construyendo un legado que esperaba que perdurara a lo largo de la historia. Pero ahora, todo lo que podía ver era la inutilidad de todo ello sin una vida centrada en la gracia de Dios y el arrepentimiento. Es fácil, continuó Daniel, con la voz cargada de pesar, pensar que el éxito y la influencia son suficientes. Pensé que lo tenía todo, pero no entendía que nada de eso importaba si no me humillaba ante Dios. Si no permitía que su gracia me definiera en lugar de mis logros. No había rastro de orgullo o justificación en sus palabras, solo tristeza, solo la resignación silenciosa de alguien que se había enfrentado cara a cara con las consecuencias de vivir una vida guiada por el ego en lugar del propósito divino. Por primera vez, entendí verdaderamente la profundidad del mensaje de Daniel, no solo para mí, sino para cualquiera que lo escuchara. Había sido un hombre de gran influencia y poder, pero en la inmensidad de la eternidad, esas cosas significaban poco si no estaban basadas en la humildad, el arrepentimiento y la sumisión a Dios. Entonces me di cuenta de que no importa cuánto logremos aquí en la tierra, nada de eso importará al final a menos que primero hayamos entregado nuestro corazón a Dios. Las palabras de Daniel resonaron en mi mente y no pude evitar reflexionar sobre mi propia vida. ¿Cuántas veces había perseguido el éxito personal? ¿Cuántas veces había puesto mi ambición por encima del llamado silencioso de Dios, esforzándome por el reconocimiento y el logro como si fueran las metas finales? Al igual que Daniel, me había dejado engañar por el atractivo del éxito mundano, creyendo que traería satisfacción. Sin embargo, en ese momento, vi la trágica ironía de todo. ¿De qué serviría ganar el mundo si, en el proceso, perdía mi alma? Daniel hizo una pausa y el aire pareció cambiar a nuestro alrededor. Su voz se suavizó, pero la urgencia permaneció. No es demasiado tarde para ti,
Mark, dijo, con sus ojos fijos en los míos con una intensidad penetrante. No esperes hasta que sea demasiado tarde para darte cuenta de lo que realmente importa. Nunca es demasiado tarde para arrepentirte, para volverte a Dios, para buscar su perdón. Ese es el único camino a la redención, una vida que dura para siempre. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un faro en la oscuridad, y sentí una ola de alivio que me invadió. Mientras escuchaba, me di cuenta de que no era demasiado tarde para mí. Mis errores no me definían, ni tampoco estaba más allá de la salvación. El camino a la redención del que hablaba Daniel no estaba reservado para los perfectos o los realizados. Estaba abierto a cualquiera que estuviera dispuesto a buscarlo, a reconocer su necesidad de la gracia y el arrepentimiento de Dios. En ese momento, me hice una promesa a mí mismo. No cometería el mismo error que Daniel. No desperdiciaría mi vida persiguiendo logros fugaces, solo para presentarme ante Dios con nada más que arrepentimiento. En cambio, buscaría la redención que Daniel había descrito, la redención que se encuentra a través de la fe en Jesucristo y la humildad de admitir mi necesidad del perdón de Dios. El arrepentimiento de Daniel había sido una advertencia. Aunque su vida había estado llena de logros, había terminado en un lugar de dolor porque no había logrado abrazar lo único que realmente importaba. Sin embargo, en su mensaje final para mí, encontré esperanza. No se había dado por vencido del todo. Había compartido su lección conmigo, instándome a encontrar la redención antes de que fuera demasiado tarde. A medida que la profundidad de su mensaje penetraba en mí, me di cuenta de que este era el corazón del Evangelio, la buena noticia de que no importa cuánto nos desviemos o cuánto construyamos nuestras vidas sobre los cimientos equivocados, Dios siempre está dispuesto a perdonar. La verdadera redención no se encuentra en nuestros logros. Se encuentra en la gracia de Dios, en el arrepentimiento y en volver nuestras vidas hacia Él. El mensaje de Daniel era claro, era un llamado a dejar de lado las ambiciones mundanas y buscar la verdadera libertad que viene solo a través de Cristo. No podía deshacer los errores de mi pasado, pero podía elegir vivir de manera diferente a partir de ese momento. Podía elegir hacer de la fe, la humildad y el arrepentimiento las piedras angulares de mi vida. No importaba cuánto había logrado o cuántos errores había cometido. Lo que importaba era mi voluntad de reconocer mi necesidad de Dios, arrepentirme y entregarme por completo a su voluntad. El peso de las palabras de Daniel, la sinceridad de su voz y la verdad que transmitían comenzaron a transformarme. Sentí un cambio en mi corazón, un profundo anhelo de vivir de otra manera, de vivir de una manera que honrara a Dios en lugar de a mí misma. Mientras estaba allí, en ese espacio tranquilo y atemporal, comprendí que la verdadera libertad de la que Daniel había hablado no se encontraba en el poder, el éxito o el reconocimiento. Se encontraba en la paz que proviene de estar en una relación correcta con Dios. No se trataba de lo que el mundo dijera que importaba, sino de abrazar la verdad de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Darme cuenta de que había estado persiguiendo las cosas equivocadas durante tanto tiempo fue doloroso y liberador a la vez. Ya no tenía que vivir en la búsqueda vacía del éxito mundano. Podía elegir una vida que importara, una vida arraigada en la fe, la humildad y el arrepentimiento. El momento de la rendición me hizo sentir como si estuviera empezando de nuevo. Mientras me arrepentía, podía sentir la misericordia y la gracia de Dios bañándome. La carga de mis errores pasados, la culpa que tanto me había pesado, empezó a desaparecer. Ahora entendía que la verdadera redención no consistía en esforzarme por alcanzar la perfección o en construir un legado con mis propios esfuerzos. Se trataba de reconocer mi fragilidad y permitir que Dios me sanara y me transformara. El mensaje de Daniel me había llevado a este lugar de profunda convicción, pero también me había dado esperanza. Su vida, llena de logros y arrepentimientos, me había mostrado una verdad profunda: nunca es demasiado tarde para cambiar. No importa cuánto nos desviemos, no importa cuán perdidos nos sintamos, siempre podemos regresar a Dios. No tenía por qué vivir con arrepentimiento. Podía elegir abrazar la gracia y la redención que Dios ofrece a cualquiera que esté dispuesto a humillarse y volverse a Él. En la quietud,
Mientras reflexionaba sobre el camino que tenía por delante, me di cuenta de que la elección era mía. No bastaba con entender la verdad, tenía que vivirla. Tenía que comprometerme a recorrer el camino del arrepentimiento, la entrega y la humildad. Mientras las palabras de Daniel seguían resonando en mi mente, supe que el camino que tenía por delante sería desafiante, pero era el único camino que podía llevarme a la verdadera paz y la plenitud. Ese momento no fue solo una reflexión sobre la vida de Daniel. Fue un momento de ajuste de cuentas con la mía, un llamado a dejar de lado el orgullo, la ambición y la autosuficiencia. Fue un llamado a depositar mi confianza en Dios, a permitir que su gracia me defina y a buscar la redención que solo viene a través de Él. Ahora entendía que la verdadera medida de una vida bien vivida no se encuentra en los logros o los elogios, sino en cuán plenamente alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios. Con un renovado sentido de propósito, tomé la decisión de seguir el camino de la redención del que Daniel había hablado. El viaje sería largo y surgirían obstáculos inevitablemente, pero sabía que ya no estaba caminando sola. La gracia de Dios me guiaría y ya no me conformaría con las promesas vacías del éxito mundano. La libertad, la paz y la plenitud que había anhelado solo podían venir a través de Él. Ya no se trataba de lo que había logrado o de lo exitoso que había sido. Se trataba de si estaba dispuesto a humillarme, arrepentirme y permitir que la gracia de Dios transformara mi vida. Los arrepentimientos de Daniel me habían mostrado la inutilidad de vivir una vida sin una fe verdadera, pero su mensaje también me había dado esperanza. Era una esperanza que trascendía todo lo que el mundo podía ofrecer, una esperanza que prometía paz, propósito y vida eterna. Y esa esperanza no se basaba en nada que yo pudiera hacer, sino en lo que Dios ya había hecho a través de Jesucristo. Cuando di ese primer paso de arrepentimiento, supe que no estaba caminando solo. Dios estaba conmigo, listo para guiarme en el camino de la redención. Y cuando abracé ese camino, supe que mi vida nunca sería la misma. El arrepentimiento de Daniel se había convertido en mi motivación, su mensaje en mi llamado a la acción. Con un corazón lleno de fe y arrepentimiento, estaba lista para emprender el camino hacia la verdadera redención. En el silencio que siguió, sentí que una profunda paz se apoderaba de mí. Había tomado la decisión de cambiar, de abrazar el camino que Dios había puesto delante de mí. Mientras estaba allí, supe que ya no era la misma persona que había entrado en ese lugar. El camino de la redención había comenzado y yo estaba lista para recorrerlo con un corazón rendido a Dios, buscando su voluntad por sobre todas las cosas.